Adelante. Gracias. Entonces, Manuel María Contreras, por eso considero que es un personaje que, no tanto por la nostalgia de que ay, hemos olvidado a nuestros personajes, no, es un personaje que nos sería de utilidad. Totalmente, totalmente estoy convencido. Nos es de gran utilidad. Y de paso, pues recordarlo, regresar y recordarlo. Vámonos a nuestro último autor. Este libro me encanta, es un libro que es un ejemplo claro de que no nada más América, cuando se dice, ay, nada más Latinoamérica olvida, no. Como dije, en Europa también hay tanto, tanto en sus fondos reservados, en sus bibliotecas, porque como dije, no todo, es que no todo es Newton, Descartes, Galileo, no. Hay tantísimos personajes a lo largo de la historia de la matemática, de la ciencia, que yo creo que más bien la excepción de los conocidos, pues son los más famosotes. La gran mayoría están olvidados. La gran mayoría. Me topé hace poco con esta obra, con una obra de Giuseppe Rinaldi. Es una obra pequeñita, y pequeñita está de tamaño, ¿eh? O sea, la obra es como del tamaño de un cuarto de hoja tamaño carta. Tamaño carta. Y lo sé porque la tuve en mis manos. He tenido en mis manos el original. Entonces, por eso lo sé, que es una obra pequeñita. Y fíjense, esta obra es parte de una como revista, de una publicación periódica, ¿sí? Entonces tenemos esto, que es el Racolto, es aquí una compilación de pequeños trabajos, opúsculo y pequeños trabajos científicos y filológicos. Esta publicación, estoy hablando de 1748. Y en esta publicación en Venecia me topo con estos artículos, en este número, porque era como una revista. Y pues venían aquí unos artículos, pues, los primeros dos artículos sobre asuntos de electricidad, ¿sí? Asuntos de electricidad. Aquí vienen estos dos. Déjenme marcar con el lápiz. Estos dos tienen que ver con asuntos de electricidad. Estos de acá tienen que ver, déjenme bajar un poco así. Estos de acá, pues tienen que ver esto tiene que ver con asuntos de música, con asuntos ya, esto del río Adig, o sea, cosas diversas, noticias sobre la vida de no sé quién. Pero aquí en este artículo, en este, en este me llamó muchísimo la atención que viene un ensayo de una nueva teoría de los números figurados. De Girolamo y Giuseppe Rinaldis. Y es este, yéndonos ya al artículo, es este, ensayo de una nueva teoría de los números figurados, ¿sí? Y de sus usos, vistos desde algunas series, de series infinitas, trabajados desde series infinitas. Cuando empiezo a ver el artículo, me llama la atención que dije, no, no es un artículo, y no es tan pequeño, ¿eh? Bueno, podría ser menos grande, pero las hojas son tan chiquitas y pues hacen un montón. La letra es chiquita también. Pero cuando empiezo a ver como la introducción del pequeño libro, me topo con que ya desde sus notas a pie yo notaba que estaba haciendo referencia a Bernoulli, haciendo referencia a John Wallis, a Newton, a Leibniz. O sea que su lectura de a quién estaba proponiendo ya sus lecturas, sus referentes, no eran cosa común, no eran cosa común. Entonces empiezo a revisar más el libro, pero ahora déjenme ponerles el libro y les voy a decir de entrada luego qué fue lo que me llamó todavía más la atención. Ahora pongo el libro, aquí está. Aquí está, aquí está. Bueno, está todo el libro, pero en particular ya lo tenía yo listo en lo que es el artículo.
Y cuando empiezo a revisar, pues bueno, empiezo a ver la introducción, empiezo a ver todo esto, ya entro a lo que es los primeros resultados, ya empiezan las definiciones, empieza a trabajar con cosas problema uno, que empieza a trabajar sobre lo que va a ser sumas de potencias. Por cuestiones, ya esto ya lo había trabajado con alguien, por eso lo tenemos en su notación original, todo esto. Pero en pocas palabras, lo que empieza a hacer al inicio es decir, a ver, bueno, voy a trabajar con sumas de potencias, la relación de sumas de potencias de los enteros, es decir, trabajar la suma de cuadrados, suma de cubos, suma de... y ver hacia dónde van sus convergencias, ver todo eso, hacia dónde va todo eso. Eso es lo que empieza a hacer, ahí donde me quedé, en esta primera parte, en el problema uno, esta parte, ¿sí? Esta parte, en el problema uno. Pero me empezó a llamar la atención desde que empecé a leerlo, a verlo, que noté una forma, llamémosle muy primitiva, del trabajo de imprenta. Eso me llamó la atención. Que estamos hablando ya de mediados del siglo XVIII, pero noté que dije, bueno, a ver, aquí, o sea, vean cómo empezó. Eso me llamó la atención. No debería de ser importante, pero me empezó a llamar la atención que yo dije, es que se ve que no tenían los tipos de imprenta para poder hacer un libro de matemáticas. No lo tenían. O no lo tenía ese impresor, porque de que en Venecia los tenían, pues claro que los tenían, porque estamos hablando de mediados del 18. O sea, ya habían impreso muchísimas más obras desde antes y tenían todo para armar la notación matemática que ya estaba. Pero cada vez empiezo a notar más, miren aquí, por ejemplo, empiezo a notar cada vez más y más cómo decía, pero bueno, más o menos trato de entenderle, está bien, está bien. Entonces empezaba ¿no? a tratar de no hacer caso de la anotación y seguíamos, ¿no? Con los problemas. Esta era la generalización, por ejemplo, ¿no? De tratar de ver lo de las potencias, todo eso. El problema 2, el problema 2 se va con sumas parciales de progresiones aritméticas. Y esta parte me encantó porque esta parte era muy a la Diofanto, a la obra de números poligonales de Diofanto. Esta parte me encantó porque noté que dije, lo que está haciendo aquí es que los números poligonales, él tiene clarísimo que los números poligonales no son figuritas. No, los poligonales no. Son sumas parciales de progresiones aritméticas. Y lo que nos empieza a plantear aquí este autor es empezar a formar, y me voy acá al final que él no lo pone, yo sí lo pongo, aquí en lo que estábamos haciendo, él empieza a formar lo que serían los números, en este caso, por ejemplo, los números triangulares, pero luego empieza a formar, se va a más dimensiones. Aquí pongo nada más tres, pero la idea de él era empezar a escalar las dimensiones con base todo en progresiones aritméticas, lo cual no era común para la época, nada común, nada. De hecho, son los problemas que deja Fermat el tratar de extender las ideas de los poligonales, pero extenderlos con su pureza de las progresiones aritméticas, extenderlo a n dimensiones. Entonces parece que eso es lo que pretende el autor. Rinaldi parece que es lo que pretende hacer en este problema 2. Aquí no hay figuritas, no hay nada, y esto me gustaba porque dije, esa es la idea pura de Diofanto, que los números poligonales no eran figuras, eran construcciones de sumas parciales de progresiones aritméticas. No, Diofanto no lo extiende, este autor sí lo empieza a extender, y la idea no era común. Claro, a la vez me iba llamando cada vez más la atención el desastre que era la edición, miren cómo empieza aquí una bola de, qué cosa se le empieza ya al impresor. Eso me llamaba mucho la atención, pero no me frenaba. Dije, no, yo decía, no, lo importante es la matemática. Pero a la vez miren cómo empieza, vean todo esto. Es un desastre tipográfico todo esto. Es un desastre.
Entonces llegó el momento en que la lectura se volvía, a ver, tengo que empezar a descifrar. Ya no nada más es el italiano, sino ahora es descifrar la tipografía del impresor, que lo hizo muy mal. Aquí en particular puse, aquí cuando aquí ya era bueno, me voy hasta anoté la página. ¿Cuál era la página? La página 188. 188. Ah, es esta. Miren nada más. Aquí ya es un desastre. Ya es un desastre. O sea, se ve que no tenía para hacer, no tenía los tipos para líneas, no, ya es un desastre total. El armado. Yo hasta todavía dije, cuando vi la versión digital, dije, ay, a lo mejor no estuvo bien digitalizado. No, me fui a ver el original, el de veras, y no, en efecto, era así, todo desastroso. Pero Pero lo que me fascinó tanto es que cuando lo veía yo así, dije, es que esto, mi analogía fue, es que esto como estar viendo una película del santo contra los monstruos, que está tan mal hecha que se vuelve de culto, ¿no? Y aquí es cuando dije, híjole, es que está tan mal hecha la tipografía que más ganas me dieron de seguirlo estudiando. Aparte que el tema sí es un tema que se debe de estudiar, ¿eh? Eso sin duda, lo tengo. El extender a n dimensiones, aunque no usa el término n dimensiones, pero su proceso lógico es que nos está llevando a más dimensiones, en el que ya no pone tope. Entonces, pero se juntaron las dos cosas y es cuando encontré un atractivo todavía mayor, en el que hasta la fecha sigo pensando, rescatemos. Ahora, este tipo de trabajos, fíjense que están, o sea, si se echan un clavado a la red, prácticamente no se menciona, no se ha estudiado nada, no se dice nada de estos trabajos. Se llega a mencionar la publicación, pero no se han estudiado los textos, y menos este que está ahí perdido. Y tenía otro, ¿eh? Hay otro trabajo que tiene que ver con geometría. Encontré otro de él, también en otro año de la misma revista, pero en otro año. De ahí en fuera, si se fijan, es el único autor al que no le puse año, porque no sé bien cuándo nació y cuándo murió, prácticamente no sé de él. No implica que no hay nada. Digo, lo más seguro es que yo no lo he encontrado, pero no quiero decir no existe. Nunca, nunca hay que decir nunca en asuntos pues, de investigación y todo eso, el área que sea la que sea, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de un autor y una obra que pues tenemos que regresar. Yo siento que tenemos ahí mucho que encontrar, mucho que descubrir y aprender. Y transmitirle si no el conocimiento directo a nuestros jóvenes, sí el entusiasmo de hacerles ver que, miren, hay mucho por hacer. En nuestros jóvenes que van a elegir carreras, que van a dedicarse a sus áreas, que van de las prepas y van a elegir áreas, todo eso para dedicarse a ver a qué carreras. Bien les podemos platicar que hay mucho por hacer y el hecho de que estudien un área no implica que no haya cosas interesantes en el pasado. No, sí hay mucho que hacer, muchísimo. Por eso es que termino con el título otra vez. Pues, ¿por qué creo que es importante regresar a los autores del pasado? Pues porque hay mucho por aprender todavía y regresarlos a ellos a que sean conocidos. Entonces aquí puse 4 ejemplos de muchísimos y había anotado como 10, ¿eh? Cuando pensé, dije, a ver qué voy a hablar. Anoté como 10, obviamente elegí 4, pero me quedé con nada más con estos. Bueno, pues aquí le dejo. Muchas gracias. Aquí le dejo. Ay, no, bueno, ay, gracias, César. Qué bonito, no, desconocidos para mí los autores que dijiste. Sí, qué importante volver a esta gente, ¿no? Volver a estudiarlos. Manuel se tuvo que ir, se disculpa, pero ahí te dejó un mensaje en el chat. Ah.
ahorita lo veo. No sé si alguien quiera hacer un comentario. Bueno, me encantó. Te dicen gracias, César, dice Rocío. Sí, No sé muchas si quieran gracias. hacer algún comentario. A ver, el profesor Olivares. Adelante, profesor Manuel. Muchas gracias, buena tarde a todos. Perdón por no poder abrir mi video, pero se me truena la conexión. No, no, Eh, no, no le haga. tengo, gracias, gracias. Tengo un comentario y una pregunta, un par de inquietudes. Resulta curiosa coincidencia que precisamente hace un par de años, cuando en iniciación universitaria se nos pidió hacer trabajo multidisciplinario, habíamos platicado una profesora de español, alguien de música y yo, precisamente para tratar de abordar desde un enfoque multidisciplinario una labor con los estudiantes de primer año. Íbamos a empezar, lamentablemente no fructificó, pero bueno, platico las incidencias. Íbamos a empezar con un juego, un canto, que tal vez conozcan, que dice algo así como veo una mosca parada en la pared. Y posteriormente el juego consiste en cambiar las vocales, inemiski piredin lepired. Y el asunto es que eso nos iba a llevar a plantear precisamente cómo codificar información. Y pensando precisamente en el código Enigma, Alan Turing, etcétera, se nos ocurrió utilizar precisamente discos y una aritmética módulo 5 precisamente para cambiar nada más las vocales, prescindiendo de los signos de puntuación, espacios, etcétera. Y sí resultó algo bastante interesante para nosotros. Para los chicos, lamentablemente, no tanto, sobre todo porque el proyecto quedó truncado por diversas razones. Una de ellas fue que yo tuve que dejar mis grupos de primero, tenía 4, tuve que dejar 3 de ellos. Pero bueno, lo que mencionaba el profe César, efectivamente, al menos en este caso fue contrastante. Hubo muy poquitos que se entusiasmaron mucho, querían seguir codificando, haciendo cosas, y hubo un amplio sector que dijo, híjole, esto está muy complicado. Parece sencillo, pero no es fácil para los chicos de primero. Entonces quería hacer ese comentario de que lo trabajamos, fue algo muy divertido para nosotros los profesores, cantamos, jugamos, etcétera. Y bueno, la segunda parte me llamó la atención cuando presenta el trabajo de Giuseppe Rinaldi. En la portada no alcancé a ver bien y tampoco sé italiano, nada más me imagino algunas cosas, que dice algo acerca de Monseñor Giuseppe Bocci. Y yo me pregunto, ¿está patrocinado por la iglesia ese ejemplar o más bien estaba dedicado a él? Eso me llama la atención. Ahí está precisamente. Monseñor, aquí Giuseppe Bosch. ¿Eh? Pues lo que pasa es que, pues en la época, pues en la época todavía era muy común que quien tenía que autorizar mucho de lo que se publicaba, pues era la iglesia todavía. Ah, ya, Recordemos, pues todavía es pleno siglo XVIII, la Europa, pues Italia, la Europa católica, todavía mucho. Yo creo que parte ya no, parte sí, pero pues parte todavía lo tenía que autorizar. Entonces, si no lo autorizaban, al menos había que dedicarles algo, pues para quedar ya. bien, ¿sí? Entonces no era un patrocinio, era un permiso para publicarlo. Pues no me queda claro si todavía era a lo mejor había algo de patrocinio, posiblemente, pero no sé, ahí sí no sé, Interesante. no sé, les digo que esta obra, y así como muchas, luego es tan difícil encontrar información que no es tan fácil, pero no dudaría mucho que hubiera las dos partes, tanto patrocinio como Permiso. quedar bien. Era común, sí era común. Sí, Ya. o sea, aparte los dineros, pues acuérdense, ¿quién tenía los dineros de a de veras todavía en la época? Ujú. La iglesia, todavía. Pero maestro, de pasar con la maestra Rocío, no, lo que dijo de la criptografía, no, fíjese ahorita porque pues no me iba a meter mucho a lo de Alberti, pero sí me llamó la atención que algo dijo que también se reunieron con gente de lingüística, algo dijo, ¿no? Algo dijo, Sí, música. lo que pasa es que estaban impulsando trabajo multidisciplinario, entonces una profesora de español y otro de música, armamos un equipo para Ujú. realizar alguna actividad que involucrase las 3 disciplinas. Sí, y es lo que quería retomar, porque de hecho, para poder cifrar en aquella época y todavía hoy, para poder cifrar bien y que no vaya a ser hackeado tan fácil,
hay que tener idea de la estructura del idioma, porque de hecho Exacto. para tratar de hackear hay que conocer la estructura del idioma. Entonces, en la obra de Alberti, prácticamente yo creo que el 60-70% de la obra de Alberti, que la pueden consultar, se puede comprar, Alberti lo dedicó a la estructura del idioma, precisamente para saber que en aquel entonces pues todavía no era un latín tal cual, era el toscano, era una mezcla ahí, pues todavía entre un latín que estaba migrando a una transformación que luego fue el italiano. Pero lo que sí quedaba claro es que Alberti estaba muy consciente que para poder cifrar adecuadamente se tenía que hacer con base en conocer la estructura del idioma, la lingüística, toda la estructura, y de ahí poder tomar medidas de cómo hacer cambios. Por eso es que actualmente cuando enseñamos criptografía, algo de esto en la facultad, sí les tenemos que decir que sean muy conscientes de cómo se estructura el idioma. De hecho, en los primeros elementos, cuando se les enseña ideas del pasado, pero que siguen siendo reales de cómo abordar, les decimos lo primero que tienen que conocer es saber las frecuencias de las letras más frecuentes del idioma en el que creen que fue cifrado. Hay que entrar a ver la frecuencia o las cadenas de caracteres más frecuentes, o sea, es complicadísimo. Y sí hay que conocer, entonces, si se conoce de lingüística, se conoce el español, entonces es más fácil transformar el mensaje, el texto plano, es decir, el mensaje, el texto original, modificar el idioma, modificarlo para que sea menos hackeable. Entonces, eso es muy importante. Ya Sí, me en callo. nuestro caso lo que hicimos fue precisamente partir de esa idea de que los chicos hablaban español porque suprimimos los espacios y signos de puntuación, únicamente caracteres que representan letra. Y esa transformación, cuando ellas la revertían, efectivamente había una larga cadena de caracteres y ellas iban colocando los espacios donde lo creían conveniente para que se transformase en algo coherente. Y sí, fue contrastante, o muy divertido o muy pesado para los chicos. Sí, Interesante. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por todo, excelente trabajo, gracias. A usted, maestro, muchas Gracias. gracias. Rocío tenía una pregunta, ¿no? Bueno, sí, primero un comentario que a mí me gustó mucho, mucho la plática, Sí, para Muchas gracias. reivindicar esto de la vigencia de la matemática, ¿no? Que la matemática, a pesar de los años, es vigente y que además podemos remontarnos al pasado y hay problemas de frontera, ¿no? Problemas que no están resueltos. Entonces, eso me pareció muy, muy, muy interesante. Y bueno, te quería preguntar sobre lo que habías propuesto del libro de José María Contreras de la preparatoria. ¿Cuál era tu idea? ¿Que se reeditara o alguna propuesta de trabajo? ¿O cuál era la idea? Pues incluso hasta siempre he pensado la idea así más, dijéramos, la más básica, pues es casi reeditarlo tal cual un facsimilar. Una que es menos básica, pero que sería muy, 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 muy buena, es hacerle un pequeño estudio introductorio, pero algo breve, dijéramos. Fase 3 pues hacer un estudio más amplio, pero cualquiera de esas. El asunto es que fuera algo que saliera por la nacional preparatoria, ya sea que fuera desde solamente un facsimilar, así tal cual, o una transcripción que no fuera facsimilar, transcribirlo a tipografía moderna, todo, pero respetando cómo lo hizo Manuel María Contreras. Pues esas opciones, a lo mejor, o sea, algo así. Podíamos poner una introducción, pues para hablar del personaje, la importancia de la trigonometría esférica, lo vigente que es estudiar. Podría venir, pero pues podrían ser diferentes formas, diferentes formas. Yo pongo la propuesta. Para una digitalización buena o algo, yo tengo el original, yo tengo un original, de ahí se puede sacar, no habría problema. No tendríamos que recurrir a broncas de derechos de autor, yo creo que no va a haber. ¿Cómo se consultaría un abogado de asuntos de derechos de autor? No creo que tenga derechos, pero se consultaría.
y no habría problema pues, de recurrir al contenido. Yo lo tengo, lo pondré a disposición y, pues, algo así lo que he pensado, algo así. Eh, Pensamos que está muy interesante. Perdón, nada más otro comentario. De la parte del libro que está muy mal editado de Rinaldi, Genial. ¿no te has encontrado con obras escritas a mano que hubiera quedado mucho mejor? No, Porque de nada. hecho, pues hasta en la Facultad de Ciencias hace algunas décadas había personas que escribían sus tesis a mano, ¿no? Porque no tenían Ajá. la tipografía. Entonces, hubiera estado mejor escrito a mano que así, ¿no? Seguro, estoy Mi seguro que sí. tesis, mi tesis, como era de gráficas, las tuve que hacer a mano. No, estoy seguro que hubiera quedado mejor a mano, Sí, si hubiera quedado sí, la publicación a mucho mano mejor. que así. Estoy seguro. Sí, Sí, esa cosa está increíble. estoy seguro. Sí, sí. Pero, pues, no, y Pero no he hasta, encontrado hasta casi eso lo nada hace de él. atractivo, ¿no? Pues es que ya cuando llegué a estas partes dije, esto es como una película del santo. Así está Sí, tan mal hecho totalmente. que eso me dio todavía más interés, todavía más, todavía Claro, más. Sí, claro, lo hace más atractivo. sí, Qué sí. interesante. Padrísimo. Pues Gracias, César. en el A chat ti. te dan las gracias. Dicen, eh, excelente Muchas. presentación, muchas gracias, muy interesante. Excelente plática, muchas gracias, César. Feliz Navidad y Año Nuevo para No, todos. muchas Gracias, gracias. Yo Gabriel. le agradezco mucho. Le agradezco mucho, pues bueno, a Manuel que ya se fue, a Rocío que está aquí, la maestra María Isabel, la maestra Silvia, maestra María Isabel, la maestra Nora, el maestro José, el maestro Gabriel, la maestra Silvia, la maestra Nora. Por aquí nos pide la palabra la maestra Leti. Leticia, maestro Gregorio, Nora, muchas gracias. Adelante, Leti. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Yo, ahora Gracias. sí que mi anuncio, que nos escriban a Clara, a mí, para seguir compartiendo estas, eh, pues, charlas, ¿no? Que tenemos en el seminario. Ya tenemos programadas varias para enero, para Próximo año. febrero, pero pues será un gusto para nosotras el que ustedes nos hagan llegar también otras propuestas y Propuestas. ya les damos su fecha. Y pues muchas gracias a todos los que participaron en este año y especialmente César, gracias por la de hoy. Sí. Yo agradezco muchísimo, a mí me da mucho gusto siempre estar aquí. Y como lo he dicho otra vez, cualquier interés que tengan de lo que dije ahorita o de otros asuntos, de los otros 10 que no hablé, me pueden escribir, más ahorita pongo mi correo, me pueden contactar y estoy a disposición para lo que ustedes me digan, si es que, ahí estoy poniendo aquí mi correo, para cualquier, por cualquier interés de trabajo conjunto. Arroba ciencia, estoy poniendo mi correo. Ay, bueno, esta Gracias, cosa. César. Ciencias.unam.mx, Guevara César, .mx. Ahí está, ya se mandó, creo. Perfecto. Ahí No, está. pues muchas gracias, César. Y a todos les pido una disculpa por estos hipos que tuvimos ahora. Fue una sesión con hipos. Este, espero que el próximo año podamos arreglar esta situación. Muchas gracias, César. Como siempre, interesantísima tu Yo les agradezco a presentación. ustedes Mil gracias. muchísimo, Y muchísimo. muchas gracias a todos. Y pues que tengan unas felices vacaciones, que se descansen, que se renueven. Y en enero, como dijo Leti, ya nos veremos en las siguientes pláticas. Y los invitamos a que participen. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, César. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Adiós. Felices vacaciones, abrazos. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Adiós. Bye, maestros.
Bye, felices vacaciones, descansen.